Gracias por escuchar un nuevo episodio de Joder, Joder, Joder. Estamos muy contentos por volver. Yo soy Fiorella Sargenti y resulta que también tengo otro podcast que hago con el señor tío Santiago Calori, también conocido como directamente el tío Calu. Ahí hablamos de cine, pero no de ese cine del que hablan todos, de otras cositas. Lo puedes encontrar todos los viernes en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos esos kioscos de podcast. Y claro que sí, en posta.fm. Y ahora sí, escuchamos Joder, Joder, Joder. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bastardos, enanos, huargos y otras cosas que pueda haber dando vueltas por ahí. No, perdón, Flora. Cambiaron las cosas. Ahora es ¿no? Bastardes, Sí. enanes, huargues. Y Ok. todes les coses. Ok, Vamos de nuevo. bastardes, enanes, huargues y todes les coses que puedan andar dando vueltas por ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, Joder, Joder. Esto es real, Ay, no. es un simulacro. Por Dios. Cuarta temporada, primer episodio del podcast de Game of Thrones de Posta. ¿Quién sos vos? Yo soy Fiorella Sargenti. ¿Quién soy yo? Luciano Banchero. Y esto es un podcast de Game of Thrones. Exactamente. Es un podcast de Game of Thrones. Hay que explicarle a la gente, Sí. ¿no? Porque Vamos de nuevo. nos encanta cancherear con que nos escucha todo el mundo. Todo el mundo. Y que somos los mejores. Bueno, Los vos sos la mejores. mejor. Yo medio No, que estoy cállate. de relleno. Pero si le contamos a la Sí. gente de qué se trata esto, capaz que se resuma gente nueva a escuchar. Exacto, bueno, Bien. es un podcast que lo que hace es hablar mucho y en profundidad de Game of Thrones. Vamos comparando con lo que sucede en los libros. En los libros. Y seguimos episodio a episodio la temporada que esté sucediendo. En este caso falta todavía, así que ¿qué vamos a hacer? Y mientras tanto vamos a hacer otra cosa, Ah, que ahora les vamos a contar de qué se trata. Flor es la que leyó los libros. exacto. Hola, ¿qué tal? Es nuestra gran maestre, de Sí. alguna manera, y yo soy la persona que viene a consultar los libros, a solicitar su sabiduría. Este podcast lo empezamos en 2015 con la temporada número 5 de Game of Thrones en ese momento, y desde entonces nos paran por la calle todo el tiempo para preguntarnos Es impresionante. ¿cuándo van a hacer una temporada especial? ¿Cuándo van a hablar de las temporadas 1 a 4? Todo Yo ya no porque- puedo así, no se puede caminar. No, No se puede ir al supermercado, No, nada. preguntan más cuándo vuelve Hodor que cuándo vuelve Game of Thrones. Bueno, eso último no es cierto, pero la verdad sí, nos pidieron un montón Sí. que, primero, volvamos con esta nueva temporada, pero también que hablemos de las temporadas anteriores porque pasan dos cosas. Uno, no salen capítulos nuevos de Game of Thrones hace Ay, tanto tiempo. años. Sí, Y claro, 2017. septiembre 2017. Sí, Septiembre de 2017 2017 salió el último episodio de Hodor. Ay, Y sí, acá estamos de vuelta. menos mal. Y por otro lado, esta temporada que va a arrancar el 14 de abril es la última. La última, la más corta, pero la más intensa. Así que vamos a hacer realidad este deseo. En la previa del estreno de la 8ª temporada, los vamos a hacer partícipes de esta fechoría conocida como Rewatch. Vamos a volver a ver Game of Thrones Sí. desde su primer episodio. Esta es una temporada extra large en la que vamos a dedicar los 10 primeros episodios a volver a ver esas 4 temporadas que no cubrimos. No vamos a ver las 5, las 6 y las 7 de vuelta porque ya está. Ya está. Sentimos que ya lo hicimos Claro. bien en su momento. Sí, más o menos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una remake de Sí. esos capítulos? No se puede, es cualquiera. Igual que Sweet Summer Childs, ¿no? Escuchar esos episodios y lo que decíamos. Seguro que Hola. Vientos de Invierno sale el mes que viene. dijeron que Vientos de Invierno sale en 2016. Ay, pobrecitos. No. O diciendo cosas como, no, Jon Snow no tiene por qué besarse con Daenerys. Lo bueno es que creo que resistimos un archivo. Sí. Un poco así. Porque tuvimos todo el tiempo que estuvimos expuestos en las últimas Expuesto temporadas contra un virus. a que los oyentes nos recordaran lo que habíamos dicho y uno Sí. decía como, es verdad, cómo pifié en esto, o mirá, acá estuve bien y demás. Así que vamos a dedicar la primera parte de esta temporada mega larga de Hodor a volver a ver esas primeras 4 temporadas de Game of Thrones. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ver todos esos capítulos? ¿Dónde puedo ver esos episodios, esas temporadas con las que empezó la historia? Por suerte, en este rewatch nos acompaña Cablevisión Flow. Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones.
Atención, porque si ya sos cliente HBO Premium, tenés todas las temporadas completas de Game of Thrones listas ahí para verlas esperándote por primera vez o repetida y para memorizarla cuando vos quieras. Y si no sos cliente HBO Premium, puede que, ojo, en el episodio de la semana que viene tengamos una excelente noticia para vos, pero no nos adelantemos todavía. Tranquilo. Si no conoces Cablevisión Flow, te contamos que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD. Y acá hablamos de Game of Thrones, que Game of Thrones esto, que Game of Thrones lo otro, y nadie habla de que vamos a rezar por esto y vamos a rezar por lo otro. En Cablevisión Flow no solamente podés ver todas las temporadas de Game of Thrones, también podés encontrar otras series que tal vez te gusten, como por ejemplo, estoy muy cebado con Killing Eve. Que la tenés subtitulada y doblada, una serie que ganó muchos premios. Tenés un gran guión, 2 grandes actrices, una asesina, una psicópata, una mujer investigándolo y las vidas que se cruzan. Esa es apenas una. Si tenés contratado HBO Premium, ya podés ver True Detective, la tercera temporada y las anteriores, y se viene la segunda temporada de Big Little Lies. Y si tenés Fox Premium, podés ver las temporadas completas de The Walking Dead, incluyendo la que empezó esta semana. ¿La gente te pide podcast de The Walking Dead? Me piden todavía, sí, me piden, sobre todo ahora que están pasando tantas cosas locas, sí. Ahora que volvió después de lo de Rick Grimes y todo eso. Todavía no tenés Cablevisión Flow, si sos cliente de Cablevisión HD, descargas la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis, y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de 1 mes de prueba sin cargo. Muchas gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta nueva temporada de Jodor, que, como decía, el último capítulo de este podcast salió en septiembre de 2017. Hicimos un hermoso episodio en vivo por streaming. Cuando terminó la temporada. Después sacamos un epílogo, así que me parece que está bueno arrancar este episodio de la 4ª temporada de Jodor hablando de qué estuvo pasando en los 7 reinos desde entonces. Quiero empezar por la noticia más importante de todas, y es que una embajadora del reino de la Argentina fue designada para visitar King's Landing. Estamos hablando de la mejor conductora de podcast de Game of Thrones de la Argentina, muy probablemente de Latinoamérica y acaso, ¿por qué no?, del mundo. Acá tendríamos que ponernos a discutir con un montón de gente y nos da fiaca, pero lo cierto es que Fiorella Sargenti se va de viaje. ¿A dónde va, Flor? ¡A King's Landing! Yo no puedo creer. A Desembarco del Rey. Me da mucho pudor todo lo que dijiste. Primero, le quiero agradecer en serio a todos los oyentes de Jodor, porque no me hubieran elegido para hacer este viaje si no fuera por todo su apoyo, toda su interacción y demás, los mails que nos mandaron siempre, los mensajes, todo cómo enriquecieron este universo. Resulta que HBO Latinoamérica armó una God Watch, un grupo de personas, de especialistas en Game of Thrones de Latinoamérica que van a tener diferentes viajes, diferentes misiones por el mundo, ahora que se viene la última temporada. A mí me eligieron para ir a representar a Argentina. Soy Casa Argentina, la única persona. ¿Cómo es el lema de Casa Argentina? Tenemos que inventarlo, lo podemos charlar bueno, después. Hasta el final del programa lo tiramos. Lo podemos inventar. Pero tenemos 3 personas de México, creo que 2 de Brasil y una de Argentina. Lo que a mí me tocó es viajar a Croacia, a Dubrovnik, donde filmaron las escenas más icónicas de King's Landing, todos esos techitos rojos, todo lo que pasa en la Red Keep. Todo eso es Dubrovnik, así que voy a ir ahí a tratar, obviamente, de imitar todas las fotos. Cada foto, cada cosa. Para, con nosotros en Latinoamérica va a haber juicio por combate o algo de eso, porque temo por tu vida. Hoy nos estuvimos mandando buena onda igual. Ahí, por ahora. Ahí ya tienen grupito en WhatsApp, sí, todo. Por ahora no hay guerra de los 5 reyes ni de nada de eso. Necesito entender cómo estás. ¿Cómo recibiste psíquica y emocionalmente esta noticia? No lo podía creer. Era tanta, esto es real, estaba sentada en una mesa con una persona de HBO arriba del otro lado. Estaba sentada en una mesa, en la silla, Luciano, basta de distraerme. Y estaba, pero tan emocionada, ¿viste? Cuando decís como, no me puedo mover de la emoción por la cantidad de cosas lindas que me estaban diciendo del otro lado. Así que me voy a King's Landing y después puede haber alguna que otra cosa. Estoy muy emocionada. Para, ¿cómo que otra cosa? No, puede haber alguna otra cosa, no voy a decir más. Ay, por favor. Bueno, ¿cuándo te vas?
Me voy el 22 de febrero. 22 de febrero, eso es en algunos capítulos, o sea que va a haber un capítulo en el que vas a transmitir desde Croacia. Exactamente. Desde King's Landing. Sí, desde ahí. O sea que las primeras impresiones, bueno, más allá de las redes y demás, Sí. van a estar en Jodor. Pues claro que sí. Bien, la siguen a @FioSargenti en Instagram, que va a subir 1 o 2 stories. Alguna cosita. Y el hashtag GotWatch, ahí van a estar todos subiendo sus fotos, sus stories y demás. Ay, Dios mío. Estoy muy emocionada. Y encima después volvés y arranca la temporada. Ay, y Bueno, además, igual falta un montón. bueno, algo que no pudimos comentar porque Sí. en 2018 no estuvimos, No. es que gracias a HBO nuevamente Latinoamérica estuve en la fiesta de HBO de los Emmy 2018 y pude estar con... Es verdad, conociste a George Martin. Conocí a Jorge. Lo pu- En @postafm en Instagram pueden encontrar la foto de Flor con George R.R. Martin. ¿Fuiste a la fiesta? Estuve al lado de todos. Sí. pero en ¿A quiénes realidad, viste? estaba, le voy a decir por personaje, estaba, bueno, Jon, la Khaleesi, estaba Tyrion, estaba Sam, Brienne, Jaime, Todos. estaba Weiss Benioff, Sí. estaban todos. Pero como es una fiesta, es la fiesta a la que van ellos a celebrar después de haber ganado, no, en este caso habían ganado un montón de premios y no hay que molestarlos mucho. Entonces yo lo que hacía era pasar como No toque a los artistas. disimuladamente como una copa de vino como estoy transitando. Aparte ellos estaban en el lugar central, en el medio, en un lugar como que claramente preparado para ellos y yo justo siempre pasaba por el medio como, bueno, tengo que ir justo para ahí, para el otro lado. Estuvo increíble, pude decirle a Jorgito, llegué a decirle algo así como podcast, big fan, Argentina, da. Y me acuerdo que cuando me di cuenta que estaba él ahí sentado, Sí. estaba haciendo un live, dando vueltas por ahí, haciendo un vivo en Instagram, y de golpe vi que estaba él, que todavía, porque antes no había llegado todavía, y empecé a decirle a los que estaban viendo, vayan a decirle a Luciano, Que se despierte, porque esto era claro, vos Sí, estabas era la antes. madrugada. Estabas en Los Ángeles. Exactamente, Y yo acá, sí. 6 horas después. Ay, sí. Pero yo estaba en el futuro. Sí, claro. Lo importante. ¿Cómo te recibió George Martin? Bien, se nota que era, igual él estaba en una mesa, Porque no le ¿Cómo? pueden dar alcohol, me dijeron. Lo tienen está- alejado de la barra. estaba en una mesa como del otro lado, pegada, pero atrás de unas macetas, unas cosas. No estaba sentado con todos ellos. Para, pero está escondido, Full. decís. No estaba escondido, solo un poquito al costado. Mm. Y se nota igual que por lo menos en ese momento y en ese ambiente de fiesta que te tenías que acercar mucho también para hablar con alguien, no me daba para sentarme al lado y empezar como, che, ¿esto Bran es el Night King o no daba? No. No sabes la teoría de ridícula que me contaron. Yo te soluciono el tema de Merin. ¿Cómo es? ¿En qué mambo te metiste? Yo te ayudo. Te cierro el nudo merinés. No, así que lo saludé, qué sé yo, y después me fui y listo. Ay, qué terrible, ¿no? Tendríamos que haber hecho un episodio especial ahí, sí. Solo de eso, con anécdotas. Porque te dicen, cada cosa que salía, decían, vos esto amerita un episodio de Hodor. Salía un Claro. tráiler, salía un póster. No, chicos, bueno, ahora sí, tenemos una excusa. Volvemos, tenemos un largo camino hasta el 14 de abril, cuando se estrena la temporada 8, que como decíamos va a ser la última. Va a tener 6 episodios, que se filtró la duración de esto. Lo anunciaron este fin de semana. 2 capítulos de 60 minutos y 4 capítulos de 80. Sí, van a ser básicamente películas. Sí, bueno, igual a mí si me cobras 300 pesos la entrada a una película de 60 minutos, te rompo la boletería. Bueno, pero para la academia ya es Sí. una película eso. Bueno, O sea, podría participar, si salieran los cines, podría participar por el premio Mejor Película, por ejemplo. igual el episodio más largo, o sea, ninguno va a ser más largo, salvo que después se pasen de el que tiene el récord hasta ahora, que es The Dragon and the Wolf, que fue el final de la última Sí. temporada, que duraba 81, 82 Más o menos. minutos. Sí. Una cosa así, pero duraba un poquito más de 80. ¿Qué hay para comentar? Más allá de póster, fotos y demás, que ahora vamos a ver fotos que salieron hoy. En enero salió el teaser oficial que nos muestra las criptas de Winterfell, con una escena que hizo preguntarse a muchos, ¿esto es parte de la serie? ¿Esto lo filmaron aparte como material promocional? No, es claramente material promocional si uno tiene en cuenta lo que pasó en otras temporadas en las que vimos desde las caras, se acuerdan como si estuvieran muertos de todos los personajes principales, vimos un montón de cosas ¡Se así. van a morir Claro, todos! que son simbólicas Claro. nada más y representan o el
peligro que puede haber en esta temporada y demás. Son como gancheras y nada más. No significa ni que Jon estaba viejo y ellas no, ni que se van a morir los tres, ni nada de todo eso. Es muy difícil hacer estatuas. El otro día fui a la Costanera Sur y vi las estatuas de los deportistas que hay ahí y ninguno se parece. Es muy complicado. De hecho, está Manu Ginóbili que, siguiendo la lógica de los que interpretan que Jon es viejo y los otros no, sería Manu Ginóbili del futuro, Manu Ginóbili de los 70 años. Claro. Pero no estaba viejo. Bueno, Kit Harington se quedó con algo le gustó, porque parece que se la quedó. No sé si respetaba las alturas reales. Viste que Kit Harington mide 1,50 m más o menos. Lo que sí podemos ver es que está algunos decían, hay una pluma, aparece en el teaser, que la pluma representaba a Bran. No, ya nos quedó claro, lo repitieron muchas veces, él mismo lo repitió en la última temporada. Él es el Cuervo de Tres Ojos, él no es más Bran Stark, así que no cuenta como un Stark más. Por eso no está con los hermanos. Y esa pluma además es la pluma que deja Robert Baratheon en la primera temporada, en los primeros capítulos, para Lyanna, porque es como de un pájaro exótico que le gustaba y qué sé yo. Así que no es una pluma negra, se le ven hasta rayitas. ¿Sí? Ahora, mirá si es una visión de Bran esto que muestran en el teaser. ¿No tendría sentido? Sí, juegan con eso, pero para mí no va a ser porque hasta uno puede ver cómo está filmado, que es material promocional y nada más. La semana pasada salieron nuevas fotos de los personajes poniendo caras, nada de acción, o sea, nada que te permita deducir mucho sobre lo que está ocurriendo en esas fotos, pero obviamente a la gente, nos incluyo, le encanta sobreanalizar cualquier cosa que sale, por eso ahora vamos a ver las fotos. Vamos a ver las fotos y vamos a tratar de adivinar en cada una qué es lo que está pasando. Que lo que sí más o menos está casi confirmado es que son de o el primer capítulo o los primeros 2 o 3 capítulos. Bien. No vamos a ver algún personaje o algo que aparezca ni siquiera en el tercero, te digo, porque ya el tercero es la mitad de la temporada. Vemos una Dany sonriendo con ropita de invierno. Sí, vimos en el adelanto que pasaron en los Golden Globes, donde HBO pasó todo lo que iba a tener en 2019, que Sansa le da la bienvenida, están en Winterfell. Claramente. Y pegó una ropita nueva que está muy bien. Tenemos un Jaime Lannister en la que acaso fue la foto más comentada de todos, pues esta no es la armadura propia de los Lannister, sino... es una armadura norteña. No es la de Robb Stark, es parecida, pero también es parecida a la de Jorah Mormont, porque es una armadura norteña. Entonces no es que él tiene puesta, algunos decían, tiene puesta la de Robb Stark. No, primero que no, porque esa está podrida. Claro, ¿dónde está? Está ahí, está todavía. ¿Dónde está el cuerpo de Robb Stark? Tirado por ahí todo violado y ya, no sé, comido por los cosos. Pero esta es norteña. Jorah Mormont tiene una parecida, él lo vimos, la última vez que lo vimos estaba yendo al norte a cumplir su palabra de ayudar a Jon y a Dany contra los White Walkers y demás, así que tiene sentido que lo veamos vestido de esa manera. Me gusta. Es una de las pocas veces que lo vimos sin armadura Lannister o la de la Kingsguard. Entonces, no significa necesariamente, no está lineal como decir, ahora es aliado de los Stark, que... Bueno, nada, tranquilamente podría pasar. Sí, es que en realidad él lo que le dijo capaz que encontró un soldado muerto y le robó la armadura. Sí, pero va a ser interesante ver qué pasa cuando él se reencuentre con ellos, pero él dijo, che, acá dimos nuestra palabra, yo tengo que ir arriba a ayudar con esto, y la hermana le dijo, no, vaya, adiós. El amigo Samwise Gamgee, Samuel Tarly, perdón, el encargado de descubrir la verdad sobre Jon Snow, que no es el bastardo de Ned Stark, sino el hijo de Rhaegar y Lyanna. Sí, ahí no sé qué estará mirando, pero yo cuando veía esa foto no podía dejar de pensar en que primero que quiero es, lo quiero a él y a Bran esperando en la puerta de Winterfell como perrito que espera a su dueño, que apenas ponga un pie, Jon ahí se le tiren y le hagan como, no, somos primos, no somos mi hermano, somos primos. Eso es lo mínimo que espero. Yo tengo una campera así, que es como de Matelacé, ¿no? Claro, sí. Bueno, la de la Night's Watch es toda medio así. La tenemos a Cersei Lannister, vestida de reina. Sí. #ropita, con expresión de amargura, podemos decir. Casi como a punto de llorar, quizás es cuando se da cuenta que perdió ese bebé, si es que realmente estaba embarazada y no era una mentira, que después no se le ve panza y además sabemos que no va a llegar a término por la profecía.
para mí esa puede ser, por ejemplo, una imagen que esté relacionada con eso. Cuando ella pierde el hijo y se da cuenta, pierde el bebé, se da cuenta que ahora sí que no tiene nada porque ni siquiera tiene un heredero a quien dejarle todo eso que está construyendo. No tiene hermano, no tiene familia, no tiene nada. Y tenemos una de cuerpo entero también, que permite admirar su vestimenta en todo su esplendor, pero en todas las fotos los personajes están solos, no están interactuando con nadie, están como mirando a alguien o algo, pero nada permite deducir qué es, salvo la expresión de su rostro, que en el caso de Cersei no está muy feliz. No está feliz, no se le ve panza, algunos flasheaban que ahí se le veía panza. Para vos está, porque está ella como frente a una entrada. Para mí es domingo y comió ravioles. ¿Para vos está yendo para abajo o para arriba? Para mí está pensando si bajar o no y finalmente decide que no. Porque para mí, quizás eso, a mí también me da la sensación de que va a bajar, quizás tiene algo que ver con un plan que ella tenga con todo el wildfire ese que está abajo o algo así. Flashea un poco más. Tenemos a Arya Stark mirando para arriba, no sabemos de vuelta a quién o a qué. Bueno, no tengo mucho para agregar sobre esta foto realmente. Lo que uno puede ver es que, si no me acuerdo mal, esa parece estar ahí como afuera en Winterfell, y creo que era en esa en la que se ve como que hay chabones de la Night's Watch, hermanos, cuervos por ahí atrás, porque me parece que era en esa foto en la que se veía a alguien más, y se ve que ella sigue teniendo no solo su espadita de siempre, sino que también tiene su espadita. Sino que también tiene la daga con la que mató a Littlefinger, la daga que empezó todo cuando trataron de matar a Bran en la primera temporada. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a escuchar los episodios anteriores de Hodor. Está Varys entre nosotros, ¿no? Esta vez vestido también con ropas tradicionales de Winterfell. Siento que esto es la moda con Antegar más, ¿no? Sí, más o menos, lo único que podemos decir. Tengo, ahora después vamos a hablar de una nueva teoría de Varys que está muy bien. Te das cuenta de que todos están en Winterfell por las paredes y en casi todos hay como nievecita en algún lado, y él tiene cara de Varys, así que no podemos saber absolutamente nada porque no se ve ni además ni una tela de alguien más en fondo, nada. Hashtag cara de Varys. Tenemos a Bran, ahora el cuervo de 3 ojos, mirando al fuego, tal vez intentando adivinar qué número sale mañana en el Kini. Bueno, no con su sabemos. cara de forro de siempre, de sé todo. Y no te lo conté antes porque no le convenía la trama. A ver, eso. Jon Snow está preocupado. Perrito preocupado. Pero él siempre tiene cara de preocupado. Él siempre tiene la misma cara. Ahí están, afuera en Winterfell, y están preparando. Acá voy a empezar a hablar un poco de la temporada pasada tuvo muchas filtraciones. Un montón, pero directamente no solo, después hubo episodios filtrados de diferentes maneras. Nos enteramos de todo antes pero también de guiones. Que pasara. Esta temporada está más cuidada que los mails de la Casa Blanca. Pero no sé si están muy cuidados esos mails. por eso. Pero hay cosas que no se pueden evitar, como gente que se acerca a los lugares, a las locaciones y saca fotos. Entonces, Winterfell, que es en Irlanda, hay gente que se acercó y sacó fotos en Reddit. Hay 100.000 millones, no voy a citar los usuarios porque no me los acuerdo, mil disculpas, pero vayan a Free Folk, por ejemplo, y en Reddit hay un montón de cosas. Googlean Reddit Free Folk. Pero cuidado, porque está lleno de spoilers. Sí. Algunos, hay muchas mentiras, pero está lleno de spoilers. Donde se filtra algo, ahí va a aparecer. Y ahí lo que se podía ver es que preparan Winterfell para un ataque, entonces ponen Dragonglass para cuidarlo y demás. Entonces, para mí, ahí lo que está haciendo Jon Snow es supervisando estos arreglos en Winterfell, porque saben que se viene la pesada. Bien, tiene sentido. Pensé que ibas a decir que estaba supervisando Winterfell para que no se filtren cosas. También. ¿Fuiste a ese fondo de la olla maléfico Deep Web donde se filtró todo el año pasado? Sí, claro. ¿Es ese mismo lugar? Es ese mismo lugar. Free Folk, y no hay nada. No. En ningún lado hay nada. Lo único que hay, podemos comentarlo ahora un poco, incluso hay un documento al que uno puede acceder, donde hay este año, donde hacen como un paso a paso de todo lo que se filtró. En la temporada pasada eran directamente, como decíamos, una foto de un personaje muerto, un guión entero, cosas enormes. Acá son, para esta temporada son cosas tan ridículas como
Kit Harington le mandó un feliz cumpleaños a no sé quién y se le ve de abajo que tiene la manga de no sé qué armadura, entonces debe estar, y cosas así, todas muy... en Game of Thrones siempre lo que le pasó, lo que es más fácil es Jason Momoa fue a Belfast, claro. Entonces en Belfast se sacó una foto con Davos y con no sé quién. Significa Entonces, que va a aparecer... Claro, hasta ahora las filtraciones de este año son más de ese tipo y de cosas como alguien que se acercó a la locación, le sacó una foto a los muñecotes que hacen de soldados muertos que quedan tirados por ahí y vio que, por ejemplo, no había muertos de determinada casa, pero no hay nada como contundente y tremendo. Sí, todo hay que interpretarlo y es probable que esa interpretación finalmente no sea correcta. Tenemos a Sansa Stark, tenemos a Jean Grey acá. Con cara de culo, directamente, y está bien, claro, a favor de Sansa con cara de culo. Hashtag harta Sansa, que le tuvo que decir a Dany Winterfell es suyo, su majestad, o no sé cómo es que le dijo, y tiene cara de esa. Claramente es la dama del norte, es la señora de Winterfell la que tiene las riendas de todo. Y Ser Davos Seaworth, uno de nuestros personajes más queridos, también con una cara de preocupación que te la regalo. Él siempre, ¿no? Siempre está preocupado. Siempre está preocupado. No tiene un pin como... Me gusta que en el norte... Él viene a ser como la mano del rey del norte de Jon, pero no le ponen pin ni nada. El que sí tiene pin de la mano de la reina es Tyrion Lannister, también con cara de preocupado. Es la misma enojado. Cara que puso cuando vio que Jon y Dany estaban por hacer la chanchada. Oh, por Dios. ¿Te acordás? Es La última cara que le vimos en la temporada anterior era esa cara como, meto para acá. La última es Brienne de Tarth, también como enojada con alguien. ¿Acaso? Todas las reacciones son tipo, estará mirando a Jaime. Seguro que está mirando a Jaime. ¿Cómo sabés? Está mirando una paloma que se troló contra te amplían la imagen de las pupilas, a ver qué es lo que está mirando. Pero están como todos en, sucia, o en parece, el ¿no? hall de Winterfell o ahí afuera. Y lo interesante va a ser ver cuando ella se reúna con Jaime. Sí. Porque se van a tener que chocar. A menos que no se reúnan y no nos den ese cierre que queremos. Ahora, lo que está pidiendo la gente es un tráiler. ¿Cuándo va a salir un tráiler? Bueno, en Reddit ya se encargaron de sacar más o menos cuándo sería la fecha de el tráiler, el primero, porque hasta ahora no vimos nada que te tire algo novedoso. Lo más novedoso creo que el nuevo vestidito de Dany, no sé. Buen vestidito. Buen vestidito. Entonces se pusieron, ya armaron Excels con las fechas en las que fueron saliendo las cosas de las temporadas 6 y 7 para calcularlas de la 8. Entonces, el primer tráiler, teniendo en cuenta... ¿Excels? ¿Cómo Excels? ¿Cómo como, está hecho? Sí. Tiene como, por ejemplo, días antes de la premier. Temporada 6, temporada 7, temporada 8. Y en el costado el teaser póster. Sí. Teaser de o sea, sobre la base de los lanzamientos anteriores, ¿cuánto falta ahora? Exacto, algo que se hace mucho con Star Wars, por ejemplo, cuando uno puede ir calculando. Star Wars, puede ir calculando. Entonces, teniendo en cuenta que hasta ahora viene bastante cercano a la realidad, las fechas, tenemos que el primer tráiler de la sexta lo tiraron 47 días antes y de la séptima 53 días antes. Bien. Entonces, el tráiler de la temporada 8 debería salir entre el 20 y el 26 de febrero. Que hoy me di cuenta que entre el 20 y el 26 de febrero es cuando nosotros nos vamos de viaje. Entonces, me parece que tiene sentido que armen una movida justo cuando sale el tráiler. El segundo tráiler saldría a fines de marzo, los primeros días de abril, y bueno, después ya el 14 llega la temporada. Pero lo que no aparece en ese Excel y quien no aparece en todas esas fotos es un personaje que sabemos que no va a estar en la temporada 8, que se va a perder el esperado desenlace de Game of Thrones. Y estamos hablando, acaso, de uno de los personajes que más hemos discutido en este podcast. Su nombre es Ser Pounce, en castellano lo conocemos como Ser Garras, el gato de Tommen Baratheon. ¿No? ¿Qué le pasó?
Y se ve que nadie lo cuidó porque está muerto, Flor. No, se ¿cómo murió que? Sir Pounds. Se murió. ¿Cómo se murió? No solo se murió, lo mataron. No. Algo que ni George R.R. Martin tuvo la crueldad de hacer. Weiss y Benioff lo hicieron, lo confirmaron en una entrevista con Entertainment Weekly. ¿Y sabés quién mató a Sir Pounds, Flor? ¿Quién? Fue Cersei Lannister. Pará, jodeme que mató el gato de su hijo, que era yo pensé que dormía abrazada al gato llorando. No, le mató al gato. Le mató el gato. Alcanzando niveles de crueldad insospechados. Dice David Benioff, Cersei odiaba el nombre Ser Garras, tanto que no le permitió sobrevivir. Así que se le ocurrió la ejecución más diabólica para Sir Pounds. Su muerte fue tan horrible que ni siquiera pudimos ponerla al aire. Ay, no, pero si compras la versión súper extendida, súper cargada del box set de Game of Thrones que va a salir, la muerte de Ser Garras va a estar ahí, dijo Daniel Weiss. Ay, me muero. Bueno. Es todo un episodio dedicado a la muerte de Ser Garras. Obviamente están boludeando al que le preguntó esto, pero muy probablemente no vuelva a aparecer el gato, a pedido de nadie, ¿no? Pero me gusta porque esto cuenta como probablemente el único spoiler que filtraron Weiss y Benioff. Es el único dato nuevo que tenemos. El único oficial. dato que tenemos. Sí. Pasando a noticias un poco menos importantes que esta, que también tienen que ver con Weiss y Benioff, se filtró el guión del piloto original de Game of Thrones. Parece que George Martin deja copias de sus textos en una biblioteca en Texas que está llena de manuscritos de sus trabajos, y también se encuentra un borrador del guión del piloto original. Parece que era tan malo que Weiss y Benioff lo tiraron a la basura y dijeron, bueno, vamos de nuevo, pero parece que quedó uno dando vueltas y un periodista del HuffPost fue a buscarlo. Sí. Así que es interesante pensar qué podría haber sido diferente antes de volver a ver ese piloto histórico. Por un lado tiene un Jon Snow borracho y haciendo papelones. La verdad que ninguna escena es muy importante de las que quedaron afuera. Tenemos una Catelyn Stark a favor de ir a King's Landing. ¿Se acuerdan de que no quería saber nada y que le decía, sos boludo, Ned, no ve que es una trampa? It's a trap. Bueno, para mí eso puede ser como lo único un poco más interesante, porque la Cat del libro es mucho más como fría y calculadora que la de la serie, entonces quizás puedo entender que la hayan puesto como hay que ir a King's Landing, hay que hacer que esta piba sea reina, como me la imagino más, la del libro es más de pensar en los suyos y más, y la de la serie no, es más bueno, Ota Mamasa, qué sé yo. Después los White Walkers hablaban. No. Habían creado un idioma White Walker. No, salí mal. Tipo el jeringoso. Claro. De Pesipimepe, ¿no? Pero no sonaba muy bien, así que los dejaron mudos, algo que me parece que está bien, ¿no? Porque el hecho de que no hable, bueno, que no se comuniquen como nosotros, que no puedan hacer podcast. Es parte de la gracia para mí que los hace tan atrapantes y bla bla, que sean enigmáticos. Y la que me parece más interesante es la escena que estaba en el... Sí, se mantuvo en el piloto de Robert Baratheon y Ned Stark hablando en la cripta frente a la estatua de Lyanna Stark, cuando deja la pluma que comentábamos recién, que volvió a jugar en este teaser. Cuando se van ellos, entra Cersei, se lleva la pluma y le dice a un soldado Lannister, quemala. Quemá esta pluma. Sí, y cosas así. Un traperio de ese tipo. Dato, el piloto se filmó el 24, entre el 24 de octubre y el 19 de noviembre de 2009. La serie salió recién en 2011 y en su momento se lo hicieron ver a un guionista amigo, Craig Mazin, que es el de Scary Movie 3, Scary Movie 4. Sí, esto es real. Es el de, ahora hizo The Hangover 3 y no sé qué otras bellezas. Qué bueno. Y el chabón le dijo, esto es una basura. Parece que era muy expositivo y que la gente no entendía. Había momentos que eran muy expositivos. Esto quiere decir que había personajes que le decían toda la historia a otros, como, ¿te acordás? Este rey que tenemos gracias a que mató a Raegan. En el tridente. Claro. Y otras escenas que no tenían nada de explicación. Y la gente no entendía, por ejemplo, que Cersei era la hermana de Jaime y de Tyrion. Entonces después, hasta algunas escenas que quedaron, les agregaron voiceover que decían como, sí, como tu hermano te tengo que decir tal cosa. Pero parece que era muy malo y Weiss y Benioff quedaron muy traumados con eso porque se lo destrozaron. Tampoco lo juzgué
toquemos porque es cierto que es complicado. Es Yo me súper acuerdo complicado. cuando veíamos la primera temporada de GOT, era como la queja que más escuchaba es: hay muchos personajes, Sí. no entiendo qué pasa. Sí, tal cual. Bueno, escuchen el podcast, agarren un libro y agarren Y acá estamos. un podcast. Y aquí estamos, exactamente. Seguimos con Weiss y Benioff, que hablaron de sus próximos proyectos. Hace exactamente un año, en febrero también, pero el año pasado, anunciaron su proyecto de Star Wars. Después de eso no supimos mucho más. Habían contado que se iba a alejar de la saga de la familia Skywalker, que termina también este año con el episodio 9, del que tampoco sabemos más nada. Y tampoco supimos más de su próximo proyecto para HBO, que era esta serie Confederate, que no recuerdo si llegamos a hablarla acá en Hodor. Sí, las noticias que iban saliendo las comentamos. Bien, habíamos asumido que no se sabía nada más de Confederate por la reacción negativa que hubo ante el anuncio del universo en el que va a transcurrir la serie, que es como un universo alternativo en un Estados Unidos paralelo en el que la esclavitud sigue siendo legal. Pero el presidente de Networks de HBO, Casey Bloys, un saludo para Casey Bloys, dijo que sigue en curso y que el delay tiene que ver con que a Weiss y Benioff le ofrecieron, atención, 3 películas de Star Wars. Así que tampoco sabíamos si iba a ser una serie de tele, si iba a ser una película, si iban a ser 3 películas o qué. Ahora podemos confirmar, al menos por lo que dice uno de los capos de HBO, que les ofrecieron hacer directamente una trilogía entera. Y que todo depende de cuánto tiempo disponible tengan Weiss y Benioff. Tiró un poco de shade a Star Wars. Dijo: no podés no hacer Star Wars, lo aman, es su sueño de la infancia. Van a hacer eso y ahí se van a acordar por qué aman a la tele y van a volver. Pará, HBO, pará. Yo tengo más ganas de verlo a Star Wars que a Confederate. Sí, yo también. Sorry. Perdón. Sí. En Que, este bueno, caso, nada, sí. habíamos asumido que no la iban a hacer al final. Pero hay vida después de Game of Thrones en la tele, o mejor dicho antes, porque se viene la precuela. La precuela de la que todavía no sabemos mucho, sabemos, ya tenemos actores, Sí, sabemos más o menos dónde en qué momento va a estar ambientada, y poco y nada, que ahora están por filmar el piloto, que Sí. va a haber que ver si es tan desastroso como el original. Sí. No creo. George R.R. Martin está metido también en esta precuela, que tiene un elenco bastante más variado que Sí. Game of Thrones. Es raro. George Martin hace de showrunner, o sea, uno de los, no solo es productor ejecutivo de la serie como en Game of Thrones, sino que además está metido, es como uno de los jefes de la serie, digamos, cosa que no es en GOT. Y lo acompaña Jane Goldman, que es lo que más fe me da, porque es una colaboradora habitual del director Matthew Vaughn, que es el que hizo Kingsman, X-Men Primera Generación, que para mí es de las mejores, y Kick-Ass, la primera. Así que me parece que es interesante. El piloto lo va a dirigir otra mujer, es S.J. Clarkson, que había sido noticia un tiempito antes porque la habían designado para dirigir la nueva película de Star Trek. También laburó en Succession, serie que también recomendamos mucho, la pueden Sí. ver en Flow, The Defenders, Jessica Jones, Orange is the New Black y demás. Weiss y Benioff no van a estar involucrados, están afuera de la ecuación completamente, porque bueno, justamente van a estar metidos con Star Wars y demás. Y lo que decimos del elenco variado es extraño porque la protagonista confirmada de la serie es una actriz de perfil muy alto, como es Naomi Watts. Exacto, sí, que no va a ser todos automáticamente que dijimos, es Targaryen porque es Porque rubia. Pero no saben que se la pueden teñir de cualquier color. no va a ser Targaryen. Y es a mí me llama la atención que hayan elegido a alguien tan conocido. Sí. Después igual hay un par de caras conocidas también, incluso hay un actor que apareció en el piloto y finalmente no quedó, el pibito este que Campbell, ¿cómo se llama? El que también está... El de las sopas. la sopa. El que está en Harry Potter. Ese que había estado en el piloto y finalmente no quedó. Ahora sí va a estar. Y después hay otras caras que no son conocidas, pero hay más variedad de colores.
hay una paleta más amplia que en la original, porque a medida que, además, incluso que vamos leyendo los nuevos textos que va sacando Jorgito, vamos viendo que no son todos tan iguales en Westeros, y incluso si acá van a abrir un poco más el juego, ni hablar. La sinopsis oficial reza: ocurre miles de años antes de los eventos de Game of Thrones y relata el descenso del mundo desde la edad de oro de los héroes hasta su hora más oscura. Desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros al origen secreto de los White Walkers, los misterios del Este, hasta los Starks de leyenda, una sola cosa es segura: esta no es la historia que creemos conocer. Eso no entiendo cuán fruta es, solo para hacerse los picantes, pero sí, bueno, por eso. Creo que sé con qué tiene que ver igual, ¿eh? Se supone que se va a llamar The Long Night. Hay algo que ya estuvo tirando varias veces George, que es esto de lo poco confiables que son narradores y la historia. Entonces, incluso ahora también hay un poco de que él va acomodando, ¿no? Con The World of Ice and Fire y ahora con Fire and Blood, él va como acomodando y rellenando la historia. Entonces dice como, bueno, viste, es como en la Biblia, que a veces lo que son 100 años, de golpe en la voz de otros son 300 y en la voz de otros son 1000. Entonces dice, cuando a veces se habla de 10.000 años... Como que flasheó Biblia directamente, tranqui. Cuando se habla de 10.000 años, probablemente sean 5.000. Bien, dice, como un montón de cosas así. Para mí hay como una interpretación un poco más lineal y más literal que esto. Cuando te dicen que no es la historia que pensamos que conocemos, es que seguramente mucha gente espera una serie más parecida estéticamente a Game of Thrones y va a ser otra cosa, porque hacer 2 veces lo mismo no tiene mucho sentido. De hecho, George Martin dijo en una entrevista a fines del año pasado que como la serie ocurre, acá lo dijo él, 5.000 años antes de Game of Thrones, Westeros es un lugar muy diferente, y citó: no hay King's Landing, no hay Trono de Hierro, no hay Targaryens, Valyria empezó a emerger con los dragones y el Gran Imperio, pero no necesariamente va a girar alrededor de esto. Es un mundo diferente, mucho más antiguo, y espero que eso sea la parte divertida de la serie. Y aclaró que van a explorar mucho territorio que él todavía no tocó en los libros, pero que sí hizo como algunas referencias. Así que no es que va a estar adaptado directamente de... porque bueno, había mucha gente que pensaba que iba a estar basado en Sangre y Fuego, que vamos a hablar en un ratito. Fuego y Sangre, nunca sé. Fuego y Sangre, gracias. Sí, pero es que Sangre y Fuego queda mejor y te sale decir Sangre y Fuego, pero es Fire and Blood, Fuego y Sangre. Con todo lo que sabe Flor alrededor de esto, ¿cuál es su teoría? ¿Qué historia va a contar esto? Para mí, quieren decir esto, como decías vos, de no es la historia que crees o lo que sea, porque muchos pensaban que iban a ir más cerca y que íbamos a ver, no sé, quizás o a Aegon conquistando Westeros o algo así, pero van mucho más para atrás, y como esa historia que a nosotros solo nos llegó cuando Old Nan se la contaba a los Stark y demás, medio ya casi como fábulas para niños, por ahí va a estar lo interesante de ver como la riqueza de eso, porque si hay algo que hace súper, súper bien Jorgito, es manejar la ambivalencia, manejar la duda todo el tiempo y generar misterios. Ahora con Fire and Blood se nota más que nunca. Todo el tiempo dejándola picar, diciendo como, esto puede ser magia, puede ser otra cosa, puede ser no sé qué. Y para mí va a jugar mucho con eso la supuesta The Long Night. Empiezan a filmar a fin de año, así que mínimo se va a estrenar el año que viene. Se hablaba, de hecho, esto sí llegamos a comentarlo en Jodor, de 5 precuelas en desarrollo. Aclararon también este fin de semana que esta va a ser la única por ahora, es la única que se está desarrollando activamente. No, o sea, me imagino que tiene sentido esperar a ver cómo le va a esto en vez de prenderse fuego lanzando 5 precuelas al mismo tiempo. Me parece que no tiene mucho sentido. Hablando de George Martin, ¿en qué anda? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿En qué anda? Allá por septiembre de 2017 decíamos, ¿saldrá el libro antes de que se estrene la nueva temporada de Game of Thrones o la nueva temporada de Hodor? La respuesta es no se estrenó. No salió el libro todavía. No salió. Estamos esperando que salga The Winds of Winter, Vientos de Invierno, y el último, Dream of Spring, Sueño de Primavera. ¿Qué sabemos de esos libros?
Sabemos que sigue todo así. Ahora él además está distraído con la precuela, Sí. con un montón de cosas. Escribió, dio entrevistas en las que hablaba como bastante traumado con esto de Pobre. dejen de desearme la muerte, dejen de decirme que si me como una criollita más la quedo. Qué rico, y criollitas. demás. Porque se puso bastante, incluso hubo una campaña de gente que decía que no iba a leer Fuego y Sangre Ah, ¿re? porque no era Vientos de Invierno. Sí, sí, yo mismo. Era como Que cualquiera. Así que a mí me parece que claramente tiene una traba y supongo que lo debe haber afectado, como dicen muchos cercanos, que la serie lo haya pasado y que ahora la serie vaya a terminar, entonces que se quiera despegar. Si bien él ya dijo, por ejemplo, no sabemos cómo va a terminar la serie, pero él dijo que él no quería un final súper oscuro y deprimente, que a él le gustaban Sí. más los finales como el del Señor de los Anillos, donde el bien gana, pero quedan todos rotos. Así que hay chances de que eso suceda, por ejemplo, por lo menos en los libros. Yo creo que sale beneficiado, o sea, más allá de cómo lo putean, sale beneficiado, porque es, o sea, la gente, habiendo terminado Game of Thrones, yo no creo que se extinga y no quieran saber más nada y lo den por terminado. El fan de los libros es fan de los libros. Sí. O sea, quiere saber cómo termina la historia real. De hecho, bueno, no sé qué team sos en este caso. Recordamos, Flor leyó los libros y yo no, voluntariamente, porque si no Sí. pierde la gracia Claro. el podcast. Y además no me gusta leer, yo no soy de la generación que lee libros. Creo que hay mucho fan que está desilusionado con cómo lo manejaron Weiss y Benioff. Me parece que vos no estás del lado de los más termo. Pero sí entendés que son cosas distintas, no va a Sí. ser necesariamente lo mismo. No, yo estoy a favor de consumir las dos cosas, cada una como el medio por el que salen, son obras distintas, piezas distintas y en general, bueno, como creo que casi siempre lo dije, me parece que Weiss y Benioff hicieron un buen trabajo adaptando y transformando lo mucho que necesitaba la obra. Ujú. Incluso me parece que a George R.R. le terminó jugando en contra esto de que hizo de abrir tanto el juego y ahora lo tenemos ahí trabado Sí. sin poder terminar el libro. Porque no es que él lo entregó y están esperando por una cuestión de marketing, él no lo terminó. Ujú. Dicho todo esto, salió un libro nuevo de George Martin en los últimos meses. Exacto, el primer tomo. Fiorella... Uy, Dios mío. Sí. Fiorella Sargenti lo leyó. Leí, ¿Yo lo leí? No. no, Por supuesto que claro que porque no. hay que mantener el equilibrio. Sí. Sí. Esa es otra saga, Flor. Ay, no, La de bueno, mantener el equilibrio. fuego, hielo, por ahí. Vamos a hablar de Fuego y Sangre, como te lo quisieron vender, la precuela de Game of Thrones. En algunos sentidos es así, en un montón de otros sentidos probablemente no. Es de una manera muy lineal una precuela, porque Sí. es la historia que vino antes. Esto pasó antes, en ese sentido es una Exacto, precuela. pero no es una precuela en el sentido más cercano, como no es que vamos a ver a Robert Baratheon y Ned Stark Sí. de chicos. Tengo un montón de preguntas para vos sobre Sí. este libro, antes de hablar de qué cosas aprendimos. Y es, alguien que solo vio la serie y no leyó los libros, ¿le Sí. recomendás que lea Fuego y Sangre? No. No. Primero tiene que ir a leer los libros. O sea, los mandás a leer los libros. Sí, A los leer mando a leer los libros. los masacotes, Sí. los 6 tomos. Sí. Ok, bien. Porque ahí hay un montón de detalles que te van a hacer la lectura de Fuego y Sangre, que no es para... 5 tomos, perdón. no es para los no iniciados, porque igual es muy distinto cómo está escrito. Para empezar, los libros de Canción de Hielo y de Fuego están escritos en... uno va atravesando los eventos, cada episodio, cada capítulo, con un personaje, y nosotros estamos metidos en la cabeza de ese personaje y lo que le pasa, sea Sí. Jon, Arya y demás, y se fueron sumando personajes que tienen su propio, digamos, punto de vista, su Mm. propio capítulo. Ahora, Fuego y Sangre es un libro como si fuera un libro de historia, más parecido a The World of Ice and Fire, el libro que acá recomendamos en Hodor, que es buenísimo si uno quiere expandir sus conocimientos sobre Westeros, porque está escrito por un archimaestre, por un tipo que se llamaba Gildain, que estuvo con los Targaryen, fue el archimaestre con un montón de reyes Targaryen, y él fue escribiendo esa historia. Entonces ahí todo el tiempo te dicen, primero que es lo que el tipo quiere escribir sobre esa historia, y después él va citando a otros diciendo, bueno, esto me dijo, esto contó tal, pero tal en realidad estaba en otro lado, yo no sé cómo sabía eso. Sí. Entonces tiene un montón de cosas interesantes, pero está
escrito como un libro de historia. Vos no te metés en la cabeza de los protagonistas. No es una novela. No es una Bien. novela. Es como si fuera un libro de historia que lo que te cuenta en este primer capítulo son más o menos los primeros 150 años de dinastía Targaryen. Para que se den una idea, se empiezan a contar los años en los siete reinos, en Westeros, desde la conquista de Aegon, y Aerys II, o sea, el papá de Daenerys, muere en el 283. Y Fuego y Sangre, el primer tomo, termina en el 157. Uh-huh. O sea que va a haber un segundo tomo eventualmente. Confirmamos que son 2 Sí. y no dejó... Perdón, en el 130 y pico termina. Ok, bien, para los que están llevando la Sí. cuenta. Algo que dijo George Martin es, este es un libro que a Daenerys le haría bien leer, Total. tal vez si lo hubiese leído habría entendido un par de cosas sobre los dragones y su propia historia en esos, y las cosas hubiesen sucedido de manera un poco distinta. ¿A qué se refiere George Martin con esto? Bueno, acá aparece, por ejemplo, todo el conocimiento que siempre la serie también dejó en claro que tenía Tyrion, que siempre le había interesado mucho leer sobre los Targaryen y dragones y demás. Y ahí dejamos las suspicacias de lado a ver si es hijo de Tywin o no. Ay, ¿te acordás de esa teoría? Claro, ¿te acordás? Pero sí, claramente, hubiera aprendido un montón porque ahí están todos los aciertos y errores de su familia. Incluso hay una nueva teoría que, como siempre, Jorgito es muy pillo y la dejó ahí, puede ser como no puede ser. Todo el tiempo él en las entrevistas dijo, miren que esto puedo estar, el libro puede llevarte a pensar algo que no termine siendo así. Puede llegar a contarnos Fuego y Sangre el origen de los huevos de Dany, de Viserion, de Drogon y Rhaegal. Recordame cómo aparecían estos huevos en la serie, cómo los encontramos por primera vez. Se los da a Dany y Lirio Mopatis de Pentos que ellos cuando estaban con Viserys siendo ahí en el exilio, siendo cuidados ahí, y le dijo que venían de las Shadowlands, de las tierras de las sombras, supongo que será en español, Uh-huh. más allá de Ayai. Más allá del lugar del que viene Melisandre, por Uh-huh. ejemplo. Más Le allá dijo ahí. como, sí, le dice, vienen de por ahí. Se los dan. Supuestamente estaban fosilizados, Sí. eran como piedras, y después de lo que vemos, de lo que termina siendo un sacrificio y un montón de cosas oscuras, magia, el bebé que pierde Daenerys, Khal Drogo y qué sé yo, ella termina como renaciendo y los 3 huevos resultan en 3 dragoncitos. O sea que Fuego y Sangre te cuenta cierto origen de estos huevos. Puede llegar a ser, porque resulta que cientos de años antes, una mina que se llamaba Elisa Farman, Sí. que era la favorita Ahorita vayan a verla, es muy buena. la favorita / amante de una Targaryen, de Rhaena, hija de Aenys, nieta de Aegon I. Ella estaba con esta mina, Elisa Farman, estaba con Rhaena en Dragonstone y ella quería hacer un barco, irse a navegar y irse a descubrir nuevas tierras y demás, y Rhaena le dice, no, vos te quedas acá, te quedas acá, te quedas acá. La mina se escapa y se roba 3 huevos. En Dragonstone en esa época todo el tiempo había huevos y había dragones libres que andaban dando vueltas por ahí. Se roba estos 3 huevos y los vende para financiar su viaje y un super barco que se hace y demás, y se lo vende a un Braavosi Sea Lord, a un tipo muy importante, y a partir de ahí los Targaryen todo el tiempo estaban tratando de recuperarlos porque para ellos era una vergüenza tremenda, y si salían dragones de ahí y alguien lograba domarlos, lograba montarlos, iba a ser tremendo porque ya alguien más podría usarlos. Además parece que vienen de Dreamfire, que es uno de los dragones más grandes y poderosos que tuvieron los Targaryen. Y ahí aparece también algo muy simpático, además de que estos 3 huevos que nunca aparecieron y nunca aparecieron dragones, que pueden llegar a ser los de Dany, Sí. es que esta mina... Ahora, ¿por qué pueden perdón, no te Sí. olvides, ¿por qué pueden llegar a ser? O sea, ¿por qué el halo de misterio? ¿Por qué Porque no en se realidad no hay nada, confirma? porque en realidad a él le gusta jugar con esto, como ok. justo 3 huevos, Sí. justo bravos, justo y como un montón de cosas, justo. Incluso hay gente que va más allá y dice que no solo seguro que esos son los 3 huevos de Dany, sino que la mujer que ve Dany en la segunda temporada de Game of Thrones,
¿se acuerdan en Card? Que es una mina que tiene la cara tapada. Sí. Una Quaid of the Shadow se llama en inglés. Sí. Una Shadowbinder, una domadora de sombras, que es la que le dice a Dani esto de para ir al este, tenés que ir al oeste, todas estas cosas. Sí. Bueno, hay muchos que creen que esa mina es Elisa Farman. Ah, pero pará, ¿por qué piensan? Porque y acá tengo ¿Qué que flashearon? meter, podemos tirar al tacho el terraplanismo en Game of Thrones. Sí. Porque las historias que llegan de esta mina, Elisa Farman, hablan como de que ella fue descubriendo otras tierras. Entonces, que ella al descubrir otras tierras, de alguna manera descubrió que la tierra es redonda. Ok. Entonces que O tiene forma de huevo. ¡Ah! Vos Y adentro para hay un ir- dragón. ¡Ah! que vos para ir al oeste Sí. tenés que ir al este Bien. y demás, y por eso es esta mujer que le dice esto, que en realidad lo que le está diciendo es eso, como que la tierra es redonda, entonces que vos llegás de una manera al otro lado. Mirá. Entonces que puede ya haber aparecido Elisa Farman, que se fue tan más allá a tierras desconocidas que alcanzó cierto conocimiento de magia y demás, y como Melisandre terminó pudiendo sobrevivir muchísimos años más, y que por eso es ella. Eso ya me parece un poco más tirado de los pelos, Es teoría esto. sí, pero lo de los 3 huevos de Dani me parece más posible. Ok, entonces, posible origen de los 3 huevos de Dani. Los 3 huevos de Dani suena medio fuerte, Sí. pero es eso, el origen de los dragones de Dani. Porque después va a haber un montón de cosas que van a ir apareciendo seguro Sí. en esta temporada que uno aprendió en Fuego y Sangre y que les voy a poder ir comentando. Todas las cosas que descubrimos en este libro de historia son necesariamente sobre los Targaryen. No todas son directamente sobre los Targaryen, aún algunas tienen que ver o con otras familias y algunas más directamente con dragones Sí. y con algo que puede de alguna manera influir en esta última temporada, si bien nosotros ya vimos a los dragones de Dani yendo más allá del muro, también vimos como uno caía y moría del otro lado. Y en Fuego y Sangre se explora un poco más la relación esta entre fuego y hielo y dragones y hielo. Porque algo que se había mencionado en los libros de Canción de Hielo y Fuego es que en un momento la reina Alysanne, una reina muy querida y que cambió muchas cosas, va sola a Winterfell y como está en Winterfell decide agarrar su dragón Silverwing, ir hasta el muro, ir a visitar a la Night's Watch. Y dice, 3 veces traté de hacer que vuele por encima de Castle Black, 3 Sí. veces traté de hacer que vaya más allá, pero se rehusaba a llevarme a donde quería ir. Me reí cuando bajamos, le escribe esto en una carta a su marido Jaehaerys. Sí. Así los hermanos de la noche no se daban cuenta, pero me preocupó y todavía me preocupa. Esto de que, y después cuando va otro príncipe, durante la danza de los dragones, va otro príncipe con su dragón a Winterfell, dice, la nieve y el hielo y el frío hacían que Vermax se pusiera cada vez peor y como malhumorado, irascible e incontrolable. O sea, ¿cómo se puede vincular esto con lo que vemos en la serie? Que los dragones no pueden cruzar el muro. Ya los vimos cruzar el muro, pero sí, si bien esta regla no la están usando, sí, me parece que vimos, va a ser interesante ver, por un lado, cómo se comportan ahora Drogon y Rhaegal, que sí van a estar en Winterfell y cerca del muro, y después la conexión de cómo al final el Night King necesitó un dragón para tirar el muro. Claro. Es como el vínculo entre la magia de los dragones y la magia del muro y los White Walkers. Ahí como hay algo muy metido. Y después algo que no creo que pongan es que supuestamente en una de estas visitas o de Alysanne o de Jaehaerys, Jace, le decían al otro que fue con su dragón, es que sale esta teoría de que hay huevos de dragón en las criptas de Winterfell y que por eso Jon podría tener un dragón que sabe, que igual sería ridículo porque tardan en crecer los dragones. Sí, Entonces, además meter un dragón en este momento de la Sí. trama. Aparte que hace claro que haría Jon con un dragón bebé. sería como, no, míralo, porque por lo menos en los libros todo el tiempo te aclaran que tardan en crecer. Pero bueno, algo que sí vimos en la serie es el Night King, que de alguna manera mezcló fuego y hielo matando a Viserion y recién ahí pudo tirar abajo el muro.
Otra cosa que sabíamos, pero ahora tenemos pruebas más profundas, es la relación entre la casa Baratheon y los Targaryen. Ajá. Que era también parte de esta cosa de Robert Baratheon reclamando el trono, diciendo que él era el heredero, el que tenía que tomarlo, una vez que los Targaryen no estaba más. Porque la casa Baratheon nació como una casa bastarda de los Targaryen. Orys Baratheon era el consejero, la mano derecha de Aegon, el conquistador, y también era su medio hermano, porque su papá se había a una señora, y de ahí nació Orys Baratheon. Entonces ellos tienen sangre valiria. Por eso es que Melisandre pudo usar la sangre de Gendry para matar a un montón de reyes en la tercera temporada, y por eso también tiene hasta porque Gendry vuelve para la temporada final y va a tener seguramente un rol importante. Y va a pedir el trono, no rompa las pelotas, Gendry. Y la frase de The Seed is Strong, la de Jon Arryn en la primera temporada, la de la semilla es fuerte, también tiene un doble sentido, porque en realidad los Baratheon de alguna manera son Dragon Seed, son semilla del dragón, como se le dice a los que tienen algo de sangre Targaryen. Y también hay había una profecía que aparece en Fuego y Sangre que dice: cuando el martillo caiga sobre el dragón, un nuevo rey se va a levantar y nadie va a enfrentarlo. Lo que dicen es que Gendry puede llegar por lo menos a ser, como él es el único ahora que sabe que tienen o que pueden tener, que es herrero y que puede hacer algo con acero valirio, él puede llegar a ser un martillo que termine matando a Viserion. Entonces ahí volvería como esta profecía. Cosas que se pueden interpretar, deducir, elucubrar leyendo Fuego y Sangre. ¿Fuiste feliz leyéndolo? Muy feliz. Fui muy feliz. Aparte hay cosas oscurísimas, hermosas. Está lleno de personajes femeninos increíbles, pero lleno como en general. Lo que te muestran mucho es como que sí, los tipos son los que tienen la espada y salen y no sé qué, pero sobre todo en las Targaryen, muchas eran las que manejaban, las que volaban dragones y los hombres no, o las que tomaron decisiones súper importantes, como Alysanne, como, Rhaenyra, un montón. Y después está lleno de princesas con historias increíbles, como la de Aeria Targaryen, que está tan buena que yo digo de dejarla para un episodio más adelante. A favor, le ponemos un post-it a Aeria y en algún episodio, porque tenemos, por suerte, una temporada extra large de Hodor. Y otra cosa que tenemos acá arriba de la mesa es justamente de George R.R. Martin, el libro Fuego y Sangre. No es el ejemplar de Flor, que ya está todo deshecho y manchado. No, claro que sino que es un ejemplar nuevo, divino, impoluto, inmaculado, listo para que algún oyente de Hodor se lo quede. Tienen que mandarnos un mail. ¡Ay! Vamos a volver a abrir los mails por primera vez en 2 años. Sí. hodor@posta.fm. No tweet, no like, no story, agarren el mail y manden. Sí, exactamente. Que es lo más parecido a mandar un cuervo que hay. Sí, tienen que escribir a hodor@posta.fm. Y como los Targaryen son una de las familias que más dividen el fandom y la opinión de quienes miran Game of Thrones, de quienes leen los libros, lo que queremos es que hagan ustedes un juicio a los Targaryen, a favor o en contra. ¿Se merecen haberse extinguido y que quede solo un bastardo del norte y Dany ahí en cualquier otro lado? ¿O eran una casa impresionante, genios totales, capos, y no se merecían lo que les pasó? Argumentos a favor o en contra de los Targaryen, pulgar para arriba, pulgar para abajo. No hace falta que escriban la Biblia, justamente hablando de la Biblia, como dice el querido Jorgito, pero sí que lo hagan por mail. Es hodor@posta.fm. La semana que viene los vamos a leer en el próximo episodio y vamos a elegir quién se queda con este divino ejemplar de Fuego y Sangre. Gracias a Penguin Random House por la gentileza de este bello ejemplar. Flor, Lolo. Yo sé que parece... Acá no sos Lolo, sí, sos Lorenzo acá. No, nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? Ya no tenemos que ir. Pero después, la semana que viene hay otro. Hablaste un montón, basta. Sí, pero la semana que viene hay otro. Hay como 20 capítulos más. Hay más capítulos de Hay más capítulos. Todas las semanas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación o la página que uses para escuchar vas a encontrar un nuevo episodio de Hodor. En la previa del estreno de la 8ª temporada, eso va a ser desde el 14 de abril, pero antes
los invitamos a volver a ver las primeras 4 temporadas de Game of Thrones. ¿Por qué las primeras 4? Porque las 5, 6 y 7 ya las analizamos. Pueden escuchar los episodios anteriores. Y atención, para la semana que viene, tienen que ver los episodios 1 al 5 de la primera temporada. Ahí vamos a empezar como a tomar 1 al examen. 5. Del 1 al 5. Sí, ponele. Perfecto. Contame, ¿qué estaba tomando? ¿Cuántas putas se cogió Del Tyrion 1 al cuando 5. aparece? Sí. Perfecto, bien. Capítulos 1 al 5 de la primera temporada de Game of Thrones. Esos son los que vamos a analizar la semana que viene. Los vamos a ver. Y en el próximo episodio de Hodor, nueva temporada, vamos a empezar a desmenuzarlos. Está bueno porque eso nos da también cierta distancia, cierta perspectiva, cosas Sí. que en su momento se nos escaparon, que ahora tienen mucha más claridad. Así que va a ser un experimento muy interesante. Bueno, entonces sí, nos despedimos hasta el próximo capítulo porque hay un próximo capítulo. Sí, yo soy Luciano Conchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Valar Morgulis. Valardo Jerez. Chau, hasta el próximo capítulo. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.